Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Y estamos con un médico chillanejo de nacimiento, un apellido ilustre en la ciudad de Chillán y en general en la noble región de Ñuble, José Miguel Bernucci, quien es secretario general del Colegio Médico de Chile. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, aquí ya trabajando ya. ¿Anda con pluma de guerra, doctor Bernucci, o no? Muchas sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque la verdad que nuestro gremio, en realidad, ustedes, digamos, nos tocó conversar en los peores momentos de la pandemia. Sí. La verdad que fue un gremio que siempre estuvimos al pie del cañón, que la verdad que desde las autoridades de la época se ofrecían aplausos para el personal de salud, y la verdad que nos hemos sentido súper maltratados. La verdad es que como gremio, finalmente, después a medida que la pandemia fue bajando, el nivel de maltrato fue aumentando, y la verdad es que cada accionar, y esto incluso no importando las autoridades, vemos como nos van dejando de lado. ¿Y en qué se manifiesta este maltrato, doctor Bernucci, según usted? Bueno, hoy en día vemos que finalmente esta ley de reajuste no se va, prácticamente se está dejando fuera al personal médico. Segundo, si recordamos el gremio médico, digamos, y la ley médica por la cual se contratan los médicos en el sector público, fue la única ley que no recibió el bono COVID. Y finalmente, digamos, lo que vemos es que a pesar de que podemos tener buena o mala relación con la autoridad de turno, finalmente estas son las que toman las decisiones referentes a prácticamente excluir en los beneficios, los distintos beneficios que se da el personal médico que está contratado en los servicios públicos, y por lo tanto, en realidad, nosotros creemos que eso es parte, digamos, de este maltrato. Doctor Bernucci, aclárame si estoy equivocado, pero la ley que fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, la ley de reajuste del sector público, establece que hasta los 2.200.000 pesos imponibles se paga un reajuste equivalente al 12% de la renta bruta de cada uno de los funcionarios y funcionarias públicas. Los montos superiores a 2.200.000 pesos reciben un bono de 264.000 pesos. Y esta es una duda que tengo yo, que le pido que por favor me la aclare. ¿Este bono se paga por una sola vez? No, al parecer sería un bono que no va incluido en el sueldo base, a diferencia del reajuste. Okay. Nuestro sueldo consiste en un sueldo base y los variables. Por lo tanto, cuando usted sube el sueldo base, suben también los variables. Correcto. Lo que se pagaría, esto sería un bono extra, como una asignación fija, pero dentro de las variables, que no incluiría el sueldo base, y por lo tanto, en realidad, a pesar de que sería un bono de 264 mensual, permanente, por un año por lo menos. Claro, permanente, pero no mejoraría, digamos, el nivel de sueldo base. O sea, ni siquiera va a ser como un reajuste tal como se hace con el resto de los funcionarios. Pero, doctor Bernucci, este no es un asunto con los médicos. Esto es en general, digamos, los funcionarios públicos que ganan más de 2.200.000 pesos, o sea, brutos, claro, no perciben el reajuste. Claro, nosotros somos el colegio médico, por lo tanto, en realidad nosotros... No, si estoy de acuerdo, digamos. No, claro, pero me refiero que nosotros abogamos, digamos, no vamos a ir a marchar, digamos, ni vamos a hacer manifestaciones por los fiscales. No, está bien. A pesar de que nosotros estamos coordinados con los fiscales, con la asociación de jueces, con los otros colegios profesionales, por ejemplo, matronas, kinesiólogos, quienes también se están viendo afectados. La verdad que nosotros esto lo hacemos por el colegio médico. No sé si la palabra es lamentablemente, pero efectivamente el colegio o los médicos que están contratados al sector público, sobre todo aquellos que tienen una carrera más dilatada o aquellos que tienen mayor cantidad de horario, o sea, justamente a los médicos que estamos pidiéndole que hagan más por la salud pública, finalmente son los que en su mayoría tienen una renta de 2,2 millones y por lo tanto están quedando excluidos. Lo que nosotros decimos que efectivamente es que como usted haga un reajuste para el sector salud y deje afuera a quienes utilizan bata blanca en el día a día. Esto es más o menos, digamos, similar, porque efectivamente desde el momento en que se plantea la ley, usted sabe a priori que va a haber un grupo que se va a ver discriminado, y justamente son los que más necesitamos en la salud pública de nuestro país. Y que sabe, doctor, por qué yo hago la precisión. Yo entiendo que usted como gremio tiene que velar por los intereses de sus agremiados, eso es evidente. Pero lo que puede aparecer
es que, digamos, hay una discriminación positiva solo hacia los médicos. No es así. Es a todos los funcionarios y funcionarias públicas que obtienen una remuneración bruta mayor a 2.200.000 pesos. Esa es la razón del por qué hago esta precisión, para que no pareciera que hay una intención hacia el gremio médico solamente. No es así. Ahora, lo otro Claro, no, sí, pero por eso, lo que pasa es que cuando usted hace, digamos, la ley, efectivamente tiene que ver a quiénes se la aplica. Y en este caso, por ejemplo, salud, el 90% hay un porcentaje altísimo, digamos, de personas que justamente coincidentemente, aplicando, digamos, la lógica aquella, es que efectivamente van a ser médicos. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay una cifra, doctor Bernucci, el 89% de los funcionarios y funcionarias públicas ganan menos de 2.200.000 pesos. Entonces uno presume que el gobierno, en esto de tener que repartir los panes, los reparte entre aquellos que ganan menos, porque no le alcanza para repartirlo entre todos. ¿No se han puesto ustedes empatizando con esta visión que me imagino tiene el gobierno? Yo no lo defiendo al gobierno, simplemente trato de entender por qué llegaron hasta los 2.200.000 no más. Mira, nosotros efectivamente empatizamos totalmente, nosotros más que empatizar con el gobierno, empatizamos con el resto del equipo de salud. Nosotros sabemos que dentro del equipo de salud efectivamente hay ciertos estamentos, sobre todo, por ejemplo, auxiliares, técnicos paramédicos, que si uno hace una comparación de los sueldos, efectivamente estos son significativamente más bajos. Y la verdad que nosotros efectivamente estamos porque haya una disminución en la diferencia entre el que más gana y el menos gana. Sin embargo, nosotros esperaríamos que esta diferencia en realidad apuntara hacia arriba y no apuntara hacia abajo, por un lado. Y lo segundo, que hay un concepto que es sumamente interesante, porque efectivamente tú, para subirle el sueldo a quien menos ganas, el reajuste debería partir basalmente para todo lo que es el IPC, porque si no hay una pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, si usted quiere, de fondo, mejorar los peores sueldos, el reajuste debería partir a todos sobre un 13%, y sobre eso, por ejemplo, a los TENS subirle un 20%, a los auxiliares un 25%, en el fondo va a ser la única forma de disminuir la brecha. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de este estamento que usted dice del 11% que gana más de 2,2 millones, en los últimos 5 o 6 leyes de reajuste, si uno hace un análisis versus el IPC, la pérdida del poder adquisitivo ordena entre un 35 a un 37%. O sea, en el fondo, te lo pongo, digamos, desde el punto de vista del colegio médico, nosotros hacemos todas las manifestaciones públicas y llamamos a nuestros colegas a que puedan hacer su esfuerzo para trabajar en la salud pública. Sin embargo, este tipo de señales que se da justamente apunta a todo lo contrario, porque yo no le puedo decir, digamos, vente a trabajar, mira, hemos tratado de mejorar las condiciones, sin embargo, a final de año se le dice, mire, usted va a tener una pérdida de poder adquisitivo neta, que lamentablemente, y esto lo digo en función de la realidad y existencia de la salud pública, no se da en el mundo privado. O sea, claro, primero corregir la inflación y después corregir la inflación sin discriminación, digamos, para todos y todas los del sector, y después tratar de disminuir esta brecha salarial, ¿verdad? O sea, por supuesto, si ese es el argumento, claro. Así debería ser. José Miguel Bernucci, ustedes han implementado diversas estrategias para oponerse a este reajuste que dejaría a gran parte de los médicos fuera. Han hecho manifestaciones el día martes, twitterazos y llamados a manifestarse. ¿Cuáles son las otras acciones? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Han tenido la posibilidad de negociar? ¿Qué es lo que se prevé ahora desde hoy en adelante? Sí. Mira, hemos tenido una intensa semana. Nosotros tuvimos reunión en la Comisión de Hacienda del Senado con la Comisión Salud, perdón, de la Cámara de Diputados con la Comisión Salud de la Cámara de Diputados. Hemos tenido comunicación directa con diputados, con autoridades regionales y del Ministerio de Salud. Lamentablemente, digamos, en pos y habiendo evaluado el resultado que tuvimos en la Cámara de Diputados, no nos fue bien. Lo que se nos viene ahora es que ya comenzamos... O sea, le fue mal porque la ley se aprobó ya, doctor Bernucci. O sea, no, pero se aprobó en la Cámara de Diputados, sí, tiene claro. que pasar por el Senado ahora. Sí, claro. Y que efectivamente ahí nosotros ya empezamos, digamos, las conversaciones con los miembros de la Comisión Hacienda, y luego vamos a tener conversaciones directas con todos los
senadores que podamos comunicarnos directamente. Eso es, digamos, por un lado. Lo segundo es que ayer nosotros tuvimos reunión con miembros del Ministerio de Salud. Nosotros le hicimos ver que una de las externalidades, digamos, de lo aprobado ayer es que efectivamente la señal que se da, o sea, yo cómo puedo convencer, digamos, a un médico que tiene entre 10 a 12 años de estudio, que está trabajando en el sector privado, a que se venga a trabajar al sector público, digamos, con este tipo de señales. La verdad que eso es lo que nosotros le hemos señalado al Ministerio de Salud, que a pesar, digamos, de que Hacienda puede tener un diseño súper, ¿no es cierto?, bonito o súper calculado o súper experto referente a las cifras, justamente este tipo de señales es donde efectivamente nos cuesta y donde nosotros decimos, ¿cuál es la postura de este gobierno? Este gobierno se supone que estaba en pos de la salud pública, este gobierno se supone que es defensor, ¿no es cierto?, de lo público, de los centros de salud públicos, y justamente este tipo de señales va en una dirección totalmente contraria y por lo tanto a nosotros nos dejan un pie donde, aunque a pesar de que podemos estar de acuerdo de que tenemos que defender la salud pública, justamente las acciones, ¿no es cierto?, conllevan a otra cosa. Entonces, doctor Bernucci, disculpe que lo interrumpa, porque usted hizo la distinción entre ¿cómo se llama?, la salud pública y la salud privada. Yo le pregunté esto la otra vez, no me lo contestó, se lo pregunto de nuevo. ¿Qué porcentaje de los médicos que trabajan en el sector público lo hacen también en el sector privado? Es que no se la contesté porque no sabe, ese dato no se sabe exactamente. Ya. Lo que nosotros sabemos es que de los 55.000 médicos que trabajan en Chile, a lo menos un 55% de esos médicos tienen horas en el sector público. Por lo tanto, sabemos que a lo menos hay un 40-45% de médicos que trabajan exclusivamente en el sector privado. Uh-huh. ¿Ya? Y por lo tanto hay entre medio, digamos, de ese 55%, hay un porcentaje que no sabemos exactamente cuánto es, que trabaja exclusivamente en el sector público, que trabaja en el sector público y privado, y como te digo, ese otro 40% que trabaja exclusivamente en el sector privado. Entonces, la verdad que no se la contesté porque no se sabe exactamente, pero lo que sí sabemos es que un 55% de los médicos en Chile a lo menos tiene algún tipo de hora en un centro público, y hay un 40% más o menos que trabaja exclusivamente en el sector privado. Perfecto. Doctor Bernucci, a propósito de si usted me permite salirnos un poco de lo que estamos conversando ahora, aquí un auditor nos trae a la memoria esta detención de los 29 médicos extranjeros, el auditor Alejandro Martínez, que están siendo investigados por presunto fraude al fisco, concretamente por la emisión de ¿cómo se llama?, de licencias falsas. Están defraudando a FONASA, por lo tanto al Estado. ¿Qué opinión tiene el Colegio Médico respecto de esta práctica, en donde, hay que decirlo, no solo hay médicos extranjeros, sino que también nacionales, que son como los cabecillas, los ideólogos de este sistema de estafa? Desde el gobierno también hubo una declaración, no me acuerdo si fue una subsecretario, de establecer, quizás como medida correctiva, establecer un límite también de licencias médicas por doctor. Claro, exactamente. Entonces, hay que conversarlo esto, porque ya no es la primera vez, y no solamente son extranjeros, hay que decirlo. Claro, y fue rechazado tajantemente esto del límite de licencias, claro, efectivamente. Mira, a ver, lo primero que hay que señalar es que nosotros como colegio estamos, aborrecemos, digamos, esta práctica de emisión de licencias fraudulentas, y es principalmente porque la licencia médica es una herramienta que tenemos nosotros como médicos para indicar un reposo como parte de un tratamiento médico. O sea, esto no es un tema legal, sino el reposo es parte del tratamiento, así como lo es un fármaco, así como lo es un medicamento inyectable, así como la quimioterapia, el régimen. El reposo también es parte del tratamiento, y por lo tanto el reposo es parte inherente de cómo un médico practica la lex artis. Por lo tanto, si usted indica mal un reposo, por forma fraudulenta, por lo que sea, efectivamente usted está indicando mal un tratamiento. Y en ese sentido nosotros, como colegio médico, como defensores de la práctica de la profesión médica, efectivamente nosotros estamos totalmente en contra de esta práctica y totalmente a favor de estas acciones coercitivas que se están haciendo sobre estos médicos que no están haciendo bien su trabajo. Eso por un lado. Sí. Lo segundo es que este es un tema que nosotros llevamos más de 5 años tratando con la autoridad. La verdad que desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros, que a mí me había tocado estar de dirigente, este es un tema que nosotros le hemos dado nuestra preocupación a la autoridad, pero que
lamentablemente en aquel entonces no tuvimos la preocupación que estamos teniendo hoy en día. Y lo tercero que hay que señalar es que, como va a poner en contexto la conversación, es que siempre queda la idea de que este aumento de licencias se debe a un aumento de los fraudes. Pero eso la verdad que no es así. La FONASA e ISAPRE tienen exactamente clarísimo quiénes por número de emisión de licencias médicas son los médicos fraudulentos. Está todo en línea. Exactamente, de los 55.000 médicos que hay en Chile, no más allá de entre 400 a 600 médicos, estamos hablando menos del 2% de los médicos en Chile emiten licencias en un número tal que se pueda sostener como que son fraudulentas, como los 29 detenidos que tenemos. Por lo tanto, el 98% de las licencias médicas que se emiten en Chile, tanto por médicos nacionales o nacidos en Chile o médicos nacidos en el extranjero, son licencias que se adecúan más o menos a la emisión, digamos, normal. Por lo tanto, cuando la autoridad planteaba que si había un médico que por número, digamos, que por número de licencia fijo se le bloqueara este asunto, la verdad es que por eso que era una muy mala idea, porque finalmente es mucho más fácil buscar a quien está ejerciendo mal el derecho finalmente a que paguen justos por pecadores. Finalmente los más acontecidos con una medida así no serían los médicos, sino justamente serían los mismos pacientes. Imagínense que usted le restringen 10 licencias por día y usted, el paciente 11. Me tocó justo. La verdad que no tiene absolutamente ningún sentido. Fíjese que quiero volver atrás porque hay un comentario que hace un auditor también, que es Ricardo Heck. Dice: a los médicos el Estado les financia la especialización a cambio de unos años de trabajo en la salud pública. Esa ayuda que les da el Estado, o sea, a todos nosotros, les permite tener una remuneración muy superior al resto de los chilenos. Encuentro justo que el reajuste tenga un tope. ¿Qué le parece el comentario? O sea, me parece bien, digamos, aquí cada uno no, pero está bien, pero... cada uno es libre, digamos, de emitir los comentarios referentes a la realidad que conozca. Pero no, o sea, ¿no le encuentra algo de razón usted? O sea, es que yo creo que se están mezclando dos cosas. Lo primero, el financiamiento que hace el Estado a las especialidades médicas no se hace solamente en Chile, es una práctica que se hace en distintos países. Yo le digo lo mismo que me dijo usted: yo me preocupo de Chile, del resto de los países se preocuparán. Lo que pasa es que le otros. quiero comentar el por qué. ¿Por qué se hace en distintos Chile? Digamos, no se hace porque en otros países quieran los médicos al igual como se hace en nuestro país, sino esto es un programa que se hace como gestión de recursos humanos. En el fondo, uno de los recursos humanos más caros, digamos, para cualquier sistema de salud en el mundo, de hecho es el recurso humano más caro de salud, es el recurso humano médico. Obvio. Y por lo tanto, como usted no puede pagarle infinito, digamos, a un médico, y está bien, y está muy bien que así sea, se buscan de diversas formas, herramientas, formas de gestión se llama en el mundo privado, digamos, para que la autoridad, el auditor nos comprenda, formas de gestión para justamente para no tener que pagarle infinito, digamos, y tener que financiar el sistema, se buscan diversas formas para poder atraer recursos. Y una de esas formas es, en el fondo, financiando programas de especialización, pero obligando a que el profesional se dedique por X tiempo en un lugar en el cual el Estado quiere que se dedique. Exacto. Entonces, si yo como Estado no tengo recursos humanos de tal o cual especialidad, por ejemplo, en un hospital de la región de Arauco, donde yo necesito que esté ahí y no puedo pagarle 10, 15, 20, 25, 30, 35 millones de pesos para poder llevarlo, yo genero este programa que me permite mantenerle un sueldo bajo, entre comillas, referente al mundo privado, pero donde el Estado, invirtiendo mucho menos, efectivamente pueda tener ese recurso humano. Entonces son programas de gestión de recursos humanos que afortunadamente en nuestro país llevan más de 60 años y que efectivamente nos ha permitido contar con recursos humanos donde efectivamente si no lo tuviéramos no podríamos tener. Doctor Bernucci, la última pregunta, porque yo sé que está trabajando usted ya y nosotros tenemos que terminar, pero la gente tiene miedo porque probablemente la movilización de los trabajadores de la salud es lo que les afecta, lo que uno tiene más preciado, que es la salud de uno, ¿cierto? Aquí en el Hospital Regional de Concepción llevamos 9 días con un paro en la unidad de pabellón. Se han perdido horas de 160 operaciones que estaban programadas. Dicen que se están realizando las urgentes programadas y también las urgentes que surgen, digamos, regularmente.
Y también Sí, hay que señalar, sí. hay que señalar que ese paro no tiene absolutamente nada que ver con el colegio médico. No, lo tengo claro, si le iba a agregar Sí, que era de tenencia enfermera. claro. Y cómo se llama, pero también hay una movilización en el servicio de urgencia que está ingente, está recién empezando. Entonces, la gente tiene miedo respecto de lo que ustedes podrían hacer, porque les queda el trámite en el Senado y si no, quedan fuera del reajuste. ¿Ustedes han considerado un paro de actividades derechamente, doctor? Mira, la verdad es que lo primero es que la actual directiva nacional del colegio médico es una directiva que está en contra del paro médico, y esto es porque hemos tenido, ¿no es cierto?, nosotros declaraciones y hemos tenido documentos de nuestro departamento de ética donde la huelga médica, digamos, no tiene un respaldo desde el punto de vista del accionar de la profesión. Y esto nosotros lo señalamos con este gobierno y con el anterior, digamos. En el anterior nosotros tuvimos muchos problemas y muchos llamaban a hacer un paro, y la verdad es que la directiva no estaba de acuerdo con aquello. Eso es lo primero. Lo segundo es que, lamentablemente, si uno analiza el accionar de, particularmente este gobierno, pareciera ser que si no le paran, digamos, no hay respuesta. ¿Ya? Y eso, lamentablemente, es algo que tiene que ver con el gobierno. Y en ese sentido, te puedo decir que, efectivamente, por ejemplo, los camioneros, ¿no es cierto?, donde se bloquearon rutas, prácticamente en las 48 horas ya habían soltado más de 1.500 millones de dólares. Entonces, la verdad es que a pesar de que esta directiva está en contra del paro médico, la directiva del Regional Concepción está unánimemente en contra del paro médico, este gobierno hace bien difícil las cosas, digamos, referente a no llegar a eso. Doctor José Miguel Bernuche, secretario general del Colegio Médico, gracias por conversar con Buena Costumbre. Muchas gracias a ustedes, un gran Muchas saludo. gracias. Chau, Que esté chau. muy bien. 8 de la mañana con 2 minutos. Ahí está. No se descarta entonces el paro del gremio médico frente a haber sido marginados, no ellos, sino que los que ganan más de 2.200.000 pesos del reajuste del sector público, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ser votado en el Senado.